¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este viernes de entrevista en profundidad ya está nuestra invitada Pilar Molina, destacada ex conductora de esta radio. Bienvenida a tu casa, Hola, Pilar, José ¿qué tal? Francisco. Muchas gracias. Un placer estar aquí, que te oigo muy a menudo, te oigo. Nos llamaba un placer verdaderamente que nos pueda acompañar. Te contaba antes del programa y escuchaba tu programa activamente, así que un verdadero lujo que nos pueda acompañar. Y el motivo es este libro que publicaste hace poco, y todo era mentira, Jovino Novoa y el caso Spinac, el montaje político que convulsionó a Chile, de Ediciones El Líbero. Primero, a mí, de hecho, después va a tener una sección de libros, pero ¿qué te motivó a escribir este libro en particular, Pilar? Porque yo lo viví, esto, cuando estaba en el Mercurio, esto es 2003, 20 Sí. años atrás, y yo dije algún día esto hay que registrarlo. Porque yo nunca he visto algo peor. En toda mi historia de trabajo periodístico, ella difícilmente es repetible algo tan dramático como que se arma un juicio popular sobre la ninguna base. Y cómo se van sumando todos los actores, además, porque se suma la Iglesia, el Poder Judicial, las instituciones del Estado, el gobierno, la oposición, incluso los aliados dentro Claro, de RN, de la porque, Alianza por Chile en ese exacto, porque entonces, la Vía claro. Guzmán le da la patada al cuento de que habían senadores de la UDI involucrados, Mm. en este caso Espina, y que habían una red de menores, violados, desaparecidos, era todo inimaginable la cochina. Y resulta que esa patá la da la Pía Guzmán, que era de RN. Y para los que queremos invitar a que lean el libro, pero un actor que no sabe bien de qué se trataba. eh, ¿Cuál era la denuncia que se hacía? Esto fue hace 20 años atrás. Yo tengo recuerdos de que esto era el tema político cuando yo era Estaba en el chico, es decir, colegio, tenía 10 en años, preparatoria y estaba me ahí, acuerdo, básica. exactamente, y el caso Spinac, y el apellido Spinac, además como un apellido bien particular, Sí. era motivo, no sé si no de conversaciones, pero sí como de risa, de cosa, porque se comentaba, esto ya era parte de la cultura popular. ¿Cuál es la denuncia que se hacía en este caso y por qué escaló al punto que escaló? La denuncia era dramática, que Sí. se había descubierto un señor que tenía orgías con empresarios, con políticos, con niños. Era una red de pedofilia. Mm, Y que participaban entonces además los políticos, lo cual le agregó el tema de mayor escándalo, y claro. había que ver quién eran estos políticos, que casualmente eran 5, nombraron 5 políticos, pero finalmente el que se queda casado es Jovino Novoa, y también el PPD, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el barbudo, ya. Y se queda casado él, pero fue como un disimulo para, que lo dice en algún momento Gemma, bueno, no, lo que pasa es que tuvimos que nombrarlo a él, porque si no, para que no pareciera una persecución a la derecha. Ella lo explica después. Pero el caso es que al final no había ni la tal red de pedofilia, no había niños. Spinner fue condenado por abuso sexual con menores, pero mayores de Mm, 14 años. Y no habían participado ni un político, ni un empresario, y eso Spinelli lo dijo el día 1. No es cierto, cuando lo fueron a detener mm. mediáticamente, todos los canales. No hay niños. Yo actuaba solo. No hay niños, no hay empresarios, no hay políticos, pues nadie le creyó. Y esta cuestión se empezó a Claro. armar. Y todos los días se sumaba algo, alguien. Y el resultado fue que estuvimos prácticamente un año, entre octubre de 2002 y agosto, septiembre de 2003 estuvimos en esta especie de hoguera popular, todos aportando a liquidar a parte de la sociedad por degenerar. Mm, ¿Ah? Y claro. resulta que era todo mentira. Y ahí a propósito de eso, ¿por qué Nelson Ávila era el Nelson? segundo, pero quedó ¿Verdad? Claro, siempre sí, como marginal. sí. La acusación era contra él, pero para disimular, pero los medios no lo pescaban. Mm, Al que pescaban era al vicepresidente de la UDI, Jovino Novoa, claro. senador, fundador de la UDI,
gran amigo y aliado de Jaime Guzmán. Él era el objetivo político. ¿Y era por eso? ¿Por eso? ¿Por qué se centró en Jovino Novoa en particular el caso Spinac y no en los otros que supuestamente estaban involucrados? Claro, porque en algún momento nombraron a Andrés Saldívar, la Pía Guzmán nombró a Carlos Cantero también, nombraron a Carlos Bombal, pero resulta que, ponte tú, el otro senador de la UDI zafó porque en algún minuto uno de los menores con el cual tuvo comercio, se diría, Girardi, el diputado Girardi, que lo llevó a declarar a los tribunales y lo llevó al Consejo de Defensa del Estado, hizo conferencia de prensa con él, denunció que estaba en peligro de muerte, tenía escolta policial, le pusieron al menor LZ. Él en algún minuto va a Chilevisión a declarar en contra de estos senadores que participaban en la orgía y ni siquiera era capaz de recordar el nombre del senador y lo llevaba escrito en un papel. Y ahí se portó bien Fernando Pausen y no lo subió no lo puso en cámara. Y dijo, no, si el gallo no es capaz ni siquiera saberse el nombre. En realidad eran niños ellos eran jóvenes, tan marginalizados, que vivían en el fondo, vivían en la periferia, en la prostitución, en Caleta y en la prostitución de la Plaza de Armas, que era el lugar donde se abastecía de jóvenes, a los cuales les pagaba súper bien en la época este empresario que actuaba solo, que era Spina, y le pagaba 40.000 pesos, y los mandaba en taxi de ida y de vuelta. Ese fue el origen del caso. Y se quedó atrapado el de la UDI porque ahí yo creo que había un objetivo político. No. O sea, Jovino Novoa era un objetivo y este caso como que cayó como anillo al dedo a los opositores para intentar destruirlo. Había que destruir a la UDI y había que destruir a Jovino Novoa, que es lo que dice gente de la época, aunque no fuera verdad. Y ahí porque, bueno, hay varias cosas que surgen con esto, pero los intervinientes de este caso, ¿quiénes eran como, está bien, los denunciados, pero quiénes eran los que asusaban este caso con escándalo? Porque claro, tenemos después el testimonio de Gemita Bueno y que está esta famosa portada que decía, no, al final todo era mentira. Claro. Tenemos el Poder Judicial, tenemos el denominado cura Jolo y varios más que uno dice, oye, estos nombres intervinieron activamente en esta denuncia, en este caso. Aquí se juntan muchos actores que todos contribuyen, porque el punto de partida lo hace un caso real, ¿no es cierto? Que se descubre en esta partusa, como le llamen, de Spinac. Pero después la pelota, para involucrar a los políticos, la pone una RN. Claro. Después la que era diputada Pía Guzmán. Sebastián Piñera la apoya. Entonces les hace una fractura con la UDI. Después la iglesia, cuando la denuncia Pía Guzmán ya no tiene ningún asidero y se caía por su peso, porque se dieron cuenta que el LZ, ponte tú, le quitaron toda la autoridad, que era el denunciante original, y que todos los jóvenes que los medios estaban difundiendo profusamente sus acusaciones eran cabros prostituidos, pero que tampoco, muchos ni siquiera habían estado en la casa de Espina y estaban aprovechando incluso la oportunidad para pedir plata a cambio. Entonces ahí aparece el cura Jolo. Y ahí el cura Jolo empieza a actuar y actúa hasta el final. Y después él presenta a Gemita. Primero cuenta el caso, Gemita, una menor violada por un senador. Y yo conozco muchas más menores que fueron igualmente violadas por el mismo senador. Y no se atreven a hablar porque les da miedo. Entonces el cura con Jolo presenta a Gemita y Gemita mantiene la atención de los medios. Tienes después el Poder Judicial, que el Poder Judicial se demora mucho. De hecho, la prensa es la que finalmente dice que todo esto es mentira, que fue la tercera en una entrevista que logra prácticamente un año después a Gemita Bueno, y que dice todo era mentira. Entonces, y después tienes el oficialismo de la época, que también decide sacar provecho de esta situación, era la Concertación, y no le permitían a la UDI ni siquiera defenderse, porque las investigaciones que hacía la UDI, ya que estaban acusados de violación de menores, de esta pobre niñita, acuérdate que el Poder Judicial mandó 3 veces, 3 jueces, 2 de ellos ministros de la Corte de Apelaciones, uno de ellos, el actual ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, mandan
brigadas de policía, del GOPE, perros, peritos, todo tipo, y máquinas retroexcavadoras, 3 veces a la casa de Spinac que arrendaban en el Arrayán a buscar los menores muertos. Nunca encontraron nada, pero ese era el nivel como del horror y la expectativa que había, que van a aparecer los huesitos, que los menores que han sido asesinados. Entonces se van sumando uno a uno, y cuando la UDI se defiende, lo consideran intromisión, obstrucción de la justicia, y lo acusan en los tribunales los diputados de la concertación de esa época, que era la centroizquierda, gobernaba Lago. Entonces era una situación como sin salida, que va cada vez subiendo más de tono y termina en esto que uno dice, no había base, no había base, nada era cierto. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? La gente termina de perder la confianza, porque cuando los jueces no actúan, y piensa tú que el Consejo de Defensa del Estado pidió procesar a la UDI por obstrucción a la justicia, que era la Clara Charansky. Entonces cuando después te dicen todo era mentira, te dicen, no, le pagaron. Le pagaron. Claro. Y por eso se retractó. La duda, claro. Y bueno, de hecho el cura Juan siguió diciendo eso después que ella se retractó completamente, porque después en una entrevista al Clinic, que también tuvo una actuación muy importante, que me falta el tema del rol de la prensa de izquierda, que fue fundamental. Porque fueron de un activismo impresionante y fueron los que alimentaron esto y pautearon el resto de la prensa. No, y además que eran medios entre emergentes de izquierda, de personas que hoy tienen un rol muy, muy activo. Está el diario 7+7 que dirigía Mónica González, que actualmente es CIPER, y Plan B, dirigido por Julio César Rodríguez. Así es. O sea, y después la Alejandra Matus. Y la Alejandra Matus. Exacto. ¿Cuál era el rol que tenían estos medios y el de Clinic también en ese tiempo? Mira, si uno ve las portadas de la época en el libro, hay varias portadas, son insólitas, porque son portadas sobre las violaciones, los asesinatos, los menores. En algún minuto describen al cura Julio, eres un santo, él solo conocía del Evangelio. Y todas las descripciones que hacen son de una mafia corrupta de políticos, que después, esto, como te digo, se concentra en la UDI, y al otro lado están estos pobres menores prostituidos, a los cuales los han abusado toda la vida, los asesinan, algunos han desaparecido, todos estos son testimonios publicados, algunos han desaparecido y nunca más los encontraron. Claro. Y el epítome de esto es la famosa Margarita, que era una niñita desaparecida que estaban buscando, que tenía 9 años, 8 años, que la habían violado en la casa Spinac, la habían mutilado, no te voy a describir la mutilación porque es heavy, y la Gema Bueno dice que ella vio cómo la sacaban 2 personajes que trabajaban con Spinac en este tema, y en algún lado se perdió en el jardín. Bueno, nunca existió, pero resulta que el Clinic publicó un retrato hablado, claro. Un retrato hablado, claro, y es en la portada. Y es terrible, o sea, cómo la pobre Gemita Bueno lloraba mientras recordaba a su protegida, que era esta niñita, y que nunca más se supo de ella, y que hay que encontrar, nunca existió. Ese es el tenor, y ahí la prensa izquierda tuvo un rol fundamental, porque iban portada tras portada. Y La Nación, que era el diario de gobierno, una vez que agarra el tema, fue portada de los domingos, casi sin excepción. Hubo excepciones donde no era la portada. Y siempre era el tema de que estamos esperando el desafuero, la evidencia contra Jovino, las marcas, las manos, las manchas. Todo era en ese tono. Plan B, La Nación, el 7+7. Entonces, era una situación sin salida. Y terminaba todo el mundo sumándose, porque si tanto se hablaba, algo habrá. Claro. Y ese Exactamente. O sea, y si están todos hablando de ese tema, como que se genera una especie de verosimilitud. O sea, bueno, por algo lo dice tanta gente. Por supuesto. Y todos mantienen el mismo discurso. ¿Y cuál fue el rol de los medios tradicionales en ese tiempo cuando empieza a ocurrir este caso? ¿Es más bien de escepticismo o es uno de bueno, sigamos esto como con todo? Porque también es una posición difícil de los medios. O sea, están todos hablando de esto. Existe la denuncia, obviamente un hecho noticioso, pero después poco a poco se va pillando más o menos la trampa. Claro, en el fondo, estos medios de izquierda, muchos nuevos y que después desaparecieron,
como el plan B, termina pauteando a toda la prensa. O sea, el Mercurio se hace cargo del tema, pero con escepticismo. La Tercera también. La Tercera está todo el tiempo, tiene un rol muy protagónico en el tema, que es lo que dijo el arzobispado, porque además la iglesia tuvo aquí un rol de respaldo a Jolo todo el tiempo. Decían que lo habían hecho callar, pero él no se callaba. Y decían que le habían puesto como un tutor, que el obispo Contreras, pero daba lo mismo, él seguía haciendo su cuento y seguía denunciando y seguía diciendo que aquí había un tapadero y que había mucho más todavía que escarbar. Entonces, bueno, esta era una cuestión, mira, mi sensación es que aquí esto podría repetirse porque es cuando la gente tiene la oportunidad de derrotar al adversario y lo va a hacer. Y da lo mismo que sea con punto de mentira. A punto de mentira. En este caso lo lograron porque la UDI venía disparada, se había convertido en el primer partido de Chile, era el partido más grande, tenía el mayor número parlamentario, Lavín era el próximo presidente de Chile de todos modos, el oficialismo está en medio del Mobgate. Claro. En marzo, estoy hablando marzo 2003, el mismo año que explota todo esto, Longueira había llegado a un acuerdo con Lago, con el presidente Ricardo Lago, ¿te acuerdas? De modernización, sí. Donde sale la ley general de las bases de la administración. Exacto, donde le suben los sueldos y se ponen cuestiones de transparencia, se financian los partidos políticos, ¿se acuerdas? Financiar los partidos políticos, bla, bla, bla. Y que le tendió la mano, porque los comentarios en esa época era que Lagos no iba a terminar con su gobierno, porque estaba agobiado por el caso Mobgate, antes habían sido el tema de los sobresueldos. Ese verano tuvo el tema del jarrón de Berlín, que hubo una corrida bancaria. Lago no iba a terminar su gobierno por el tema de la corrupción. Y Longueira le dio esta oportunidad, que fue muy criticado entonces. Y después, después al final no hubo vuelta de mano. Porque además Longueira se convirtió como en el centro, como él se jugó completamente por esto y dijo del día 1, esto va contra la UDI. De hecho, Andrés Saldívar, que estaba acusado, no se quiso, Adolfo, que era el presidente de la DC, dijo, no, nosotros no nos vamos a sumar una querella en contra de la Pía Guzmán, porque esto es contra la UDI. Y sabía que iban a aflojar, y aflojaron contra las acusaciones contra Andrés Saldívar, que también era senador en la época. Entonces, esto tenía nombre y apellido, ¿te fijas? Y eso, tú ves cómo se van todos sumando, y todas las instituciones sumando, y llegáis entonces al final con una Camila Vallejos, que cuando se muere Joaquín Noboa, el 2021, dice, murió impune con el caso Spinac. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conversando de esto. Estamos conversando con Pilar Molina, autora de este libro Y todo era mentira, el montaje político que convulsionó a Chile. Vamos a ir conversando con ella a la vuelta de esta pausa. Y seguimos la conversación con Pilar Molina, autora de este libro Y todo era mentira, Jovino Noboa y caso Spinac. Y una cosa que comentábamos en el bloque anterior, este tuit de la actual ministra vocera de gobierno, yo tengo el link, tengo problemas para verlo, pero si me lo mandan por WhatsApp lo puedo leer porque me tiene bloqueado Camila Vallejo. Pero desde hace mucho tiempo. Está así que en el libro, en todo caso. No es una novedad. Está en el libro y dice ella literalmente, Jovino Noboa murió en impunidad, no hubo justicia por su colaboración a la dictadura, ni por SQM, a propósito del gobierno y ese acuerdo ahora, y Penta, ni por Spinac, que la UDI pida un minuto de silencio y a propósito de la muerte. ¿Cómo? Está bien, lo dice alguien importante en la entonces oposición, actual oficialismo, Camila Vallejo. Pero, ¿cómo se administra, si es que se puede utilizar esa palabra, una vez que se hace este daño? Se arma este caso, se demuestra que era mentira, es decir, esto fue un montaje. ¿Cómo termina afectándole igualmente la imagen tanto a la UDI como a Jovino Noboa, a tal punto que casi 20 años después una persona con relevancia pública publica esto impunemente? Yo creo que el daño es irreversible. Jovino Noboa hablaba de asesinato de imagen y efectivamente yo creo que a él lo mataron. A pesar de eso, se religió senador por Santiago Poniente, pero lo mataron. Porque tú destruyes la confianza
en las instituciones. Una vez que tú destruyes la confianza en las instituciones, todo puede ser. Es cuestión de opinión, como dijo Vallejo cuando le preguntaron. Pero, ¿cómo dice usted esto sobre el caso Espina cuando resulta que Jovino nunca fue imputado ni desaforado, fue víctima más bien? Sí. Entonces dijo, es mi opinión política, pero la opinión política no puede incluir la injuria y la calumnia. En este caso, imputar un delito es calumnia. Si él estuvo en una red de pedofilia, es imputar un delito. Claro. Y no es opinión política, ¿te fijas? Pero da para todo. En el fondo, yo creo que el daño que tú haces es irreversible. Y por eso es que la UDI perdió la oportunidad de tener a Lavín en el gobierno, cuando era fijo que iba a ser el próximo presidente fue Bachelet, se recuperó la concertación a pesar de todos los casos de corrupción, se recuperó la concertación, y el próximo presidente después de la Bachelet, de Michelle Bachelet 1, fue Sebastián Piñera. Claro. No, que además compitió en esa primera elección contra Joaquín Lavín, a propósito exacto, de la división que hubo también en la entonces coalición. exacto. O Sí. sea, la RN y la UDI quedaron de punta, porque la UDI sintió que RN había aprovechado este cuento, esta acusación pública, este juicio público que era falso, lo había aprovechado en beneficio propio. No todos, porque había una camada de parlamentarios RN que eran lavinistas y que estuvieron muy en contra de la actuación de la directiva y del presidente Sebastián Piñera entonces. De hecho, Sebastián Piñera tuvo que renunciar a la UDI, a la presidencia de RN, y Longueira tuvo que renunciar a la presidencia de la UDI para tratar de que se pusieran de acuerdo, porque venían las elecciones parlamentarias del año 2004, las elecciones de alcalde, y no se hablaban. Por este caso, te fijas, a eso llegó a descomponer las relaciones. No, sí, esto fue es un caso de estudio, por eso el libro es interesante, porque involucra todo. Involucra a personas que hoy día tienen un rol activo, o al menos lo tenían hace muy poco tiempo, y es increíble cómo han pasado tantas cosas en la política. Hay obviamente memoria corta, y uno ve después, personas que no se podían hablar, después Pablo Longueira, ministro del expresidente Piñera, Así es. y así como se revuelve de nuevo todo el escenario. Todo se olvida, pero hay un deterioro institucional. Claro. Y de las confianzas, supongo. Por supuesto. Sí. Porque esto no es gratis. Al final el que paga es el pueblo de Chile, que al final no cree en nada. Claro. ¿Te fijas? Porque cuando todo el mundo está dispuesto a sacrificar a alguien y inventar un cuento para liquidar al adversario, que es un poco la política que sigue el Frente Amplio, que el adversario es el enemigo, no es el adversario. Entonces cualquier medio para derrotarlo es lícito. Sí. Y eso al final lo paga el pueblo, porque pierde la confianza en los dos, en el que dispara y en el que es víctima. Un poco la lógica de esta moral revolucionaria. Pero a propósito de lo que comentas del Frente Amplio, quienes protagonizaban esta denuncia eran los que hoy conocemos como el socialismo democrático. Y en particular el entonces diputado, después senador, Gio Girardi. Y aquí en el libro, lo comentamos, un amigo de la casa, el exministro Jaime Mañalich, que entonces era el director médico de la clínica Las Condes, dice que recibió una llamada por teléfono del diputado Girardi para saber si había una ficha médica de Jovino Novoa en ese establecimiento. Es decir, buscaba si es que Jovino Novoa había sido operado en la clínica Las Condes para filtrar probablemente o tener información respecto a la ficha médica, claro, porque ahí había toda una cuestión respecto a la cicatriz que había o no, para ver si lo reconocían o no. Y finalmente Jaime Mañalich le dijo que no, que no le podía dar esa información porque esa información es evidentemente confidencial. Sí. Claro, Jovino en algún momento dice, ¿qué hace Girardi buscando indicadores de fichas médicas mías, indicadores de cicatrices, que finalmente lo usan en contra de él? Porque la ficha de la Católica nunca se supo cómo se filtró, y se filtró. Y se filtró. Claro. Entonces, que fue una operación que él tuvo por un nódulo al pulmón, entonces esas cicatrices ella las describe. Claro. Pero al final las cicatrices no coincidían con lo que ella describe con lo que tenía Jovino en la realidad. Él tuvo que mostrarle sus cicatrices
al juez Guzmán, al juez Muñoz, Sergio Ujú. Muñoz, que hoy día está en la Corte Suprema, y tuvo que ir también a sufrir los peritajes del Servicio Médico Legal. Y el Servicio Médico Legal también, dentro de esta fronda, dijo que sí, pues la operación había sido posterior al periodo en que Gemita Bueno decía había Ese es el punto. Y capturada. termina de caer la... Claro, pero el Servicio Médico Legal dijo que eran anteriores. Y después tuvo que desmentirse. El director general del Servicio Médico Legal tuvo que desmentirse frente al juez Muñoz y el médico que operó a Novoa y decir que efectivamente esa cicatriz que Gemita Bueno decía haber visto 3 años antes Claro. era posterior, o sea, no podría haberla visto. Entonces ahí tiene otra prueba más de cómo todos los que podían sumarse, el CDE, Claro. el Sename, que aportaba pruebas y acusaba también de violaciones de menores, el Servicio Médico Legal, todos mal. Entonces, qué maldad. Ay, Y ahí, porque obviamente había mala fe en algunas personas, pero cuando uno ve las instituciones, como todas iban a tener mala fe, es decir, ¿qué había detrás para que esto estuviera orquestado? O simplemente gente que, haciendo mal su trabajo, dejándose llevar por la verosimilitud y no por la realidad, terminó colaborando con este discurso diciendo, ah, mira, sí, yo escuché esto, porque además los relatos eran como de ese tenor, sí, una vez vi esto, rumor, claro, como rumor. todos los rumores, pero ejerciendo el poder del Estado, digo, no es una cuestión menor. Así es. Pero el ministro Muñoz se dedicó a pesquisar el origen de cómo salieron los nombres a la palestra de los senadores y los parlamentarios que estaban involucrados en esta red de pedofilia que no existía. Nunca lo pudo establecer. A pesar de lo cual, él siguió con la investigación abierta y no llegaba él a resultados hasta que salió en la prensa que todo era mentira, como dijo Gemita Bueno. Claro. Nunca lo logró establecer. Esto todo funcionó a nivel rumor, se dice. Algunos jóvenes comentan. Se ha sabido que. Fuentes indican. Fuentes indican. Y claro, y como dices tú, José Francisco, a nivel institucional tú tienes que tener mayor responsabilidad. Claro. Pero cuando se suma el Consejo de Defensa del Estado, se suma el Sename, se suman todas las instituciones, el Servicio Médico Legal, tú dices, bueno, algo hay. Algo hay. Da lo mismo que estemos sacrificando a una persona, da lo mismo. O sea, aquí lo que importa es derrotar al adversario. Claro. Y yo te advierto que este libro no lo hice para reivindicar a Jovino Novoa. Mi tema era que era el periodismo. Cómo el periodismo puede convertirse en una comparsa de una mentira y mantener a la opinión pública desinformada y en una mentira durante un año. Y destruir, colaborar a destruir las confianzas públicas. Todo esto es muy preparatorio de todo lo que viene después. Siempre nuestro problema ha sido el tema de las confianzas. Bueno, ¿cómo quieres tú que la gente tenga confianza cuando los políticos y todas las instituciones lo que se han dedicado a hacer es a minar la confianza? Porque después les dicen, no, y todo era mentira. Ah, no, pues anda a contarle a otro ese cuento que todo era mentira. Yo he estado oyendo durante un año los testimonios de los menores abusados, asesinados, violados, todas las portadas, todos los días, todos los domingos, tenemos La Nación ahí colgada en los kioscos. En esa época, acuérdate que había kioscos. En esta época no existen los kioscos. Entonces, todas las portadas que colgaban eran del caso Spinac. Y para que te digan que es mentira, no. Claro, difícil. Y claro, se altera completamente la carga de la prueba y uno tiene que finalmente demostrar su inocencia, contrario a lo que corresponde en un Estado de Derecho. Finalmente tú comentaste, Pilar, que este libro es para dejar registro. Primero quiero preguntarte, ¿cuál es la imagen respecto al caso Spinac que existe en la actualidad y cuál debería ser? Es decir, ¿qué lecciones deja este caso en particular y que tú dijiste, mira, es necesario dejar registro sobre este caso? Yo creo que es que cómo los medios pueden manipular la opinión pública con la colaboración de las instituciones del Estado, de la Iglesia, que además esto contribuyó a su desprestigio, y de todos los políticos, porque aquí todos colaboraron. Yo creo que el caso Spinac era un caso atípico de un señor que con mucha droga, mucho alcohol, que tenía una vida sexual patética. Sí, durísimo su caso. Durísimo, incluso con coprofagia. Sí.
Y ese era un cuento, pero ahí armar todo un tinglao para desprestigiar los políticos, para desprestigiar los empresarios, para derrotar al adversario, eso es otro cuento, es otra historia. Y yo creo que Chile y la sociedad chilena y todos estos protagonistas que te estoy hablando nunca hicieron el mea culpa, nunca, fue muy tangencial su mea culpa, quedaron en deuda. Hay personajes que se salvaron y que son como cerezas que están en ese libro, que yo digo, qué impresionante haber visto una reacción de Jorge Burgos, que en algún minuto dice, en vez de estarse burlando de Pablo Longueira, yo estaría entendiendo. Él era oficialista, Jorge Burgos era diputado. Yo, en cambio, estaría entendiendo la situación y la angustia por la que está pasando el partido, frente a acusaciones que tú no sabes de dónde vienen, claro, ni cuál es el fundamento. Son casos así, pero en general, todos los que pudieron sumarse y tirar un leño a la hoguera, a esta quema pública, lo hicieron. Entonces, al final, cuando uno dice que las instituciones tienen que funcionar, las instituciones tienen que ser fuertes, sí, pero las instituciones no se sostienen cuando las personas son débiles, ¿te fijas? Y ese es el tema que... Exactamente, porque una cosa es el entramado institucional y la otra bien distinta es que las personas estén dispuestas a cumplir esa regla y actúen éticamente, que sí, está poco... No se le pide más que eso. Exactamente. Actuar éticamente. Sí. Y la Iglesia, yo creo que parte de su decadencia empieza entonces, porque en esa época ya empezaron a aflorar los casos de homosexuales al interior de la Iglesia, y yo creo que ahí hubo un tema de chantaje de Jolo hacia la jerarquía. Hubo. Y eso tampoco nunca se aclaró, pero Jolo tenía una herramienta y que era lo que le permitía, lo que se llamaba José Luis Arteagoitía, entre paréntesis, porque nosotros hemos hablado todos, Jolo decía, el padre Jolo, el padre. Y él sabía que estaba amparado por algo que él sabía, y que era lo que le permitía que el cardenal Errázuriz le decía que se callara, y él seguía de largo. Y el cardenal Errázuriz nunca pidió disculpas hasta que se fue aclarado esto por la prensa. Igual que el juez Muñoz, que nunca aclaró él. Esto lo hizo la prensa. Y parte de la prensa que colaboró, después como el Clinic con Patricio Fernández, que había publicado el retrato de la Margarita que no existía, después... publicó una entrevista a la Jimita Bueno después de la tercera, que lo aclara con todo era mentira, importada, donde ella dice, me pasé a todo Chile por la raja. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Era muy chico. No, pero lo vi en tu libro, sí. No, que es brutal. Brutal. Bueno, queremos agradecerle a Pilar Molina, autora del libro Y todo era mentira, Jovino Novoa y el caso Spinac, el montaje político que convulsionó a Chile. Un libro muy, muy, muy recomendado. Pilar, muchísimas gracias por haber vuelto a tu casa y acompañarnos en Llegó la Hora. Gracias, José Francisco. Muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones por tu programa. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta a la nueva sección Entre Libros y Lagos. Volvemos.